El Valencia ha cerrado varios fichajes y parece que el proyecto está dando un cambio de rumbo, así que hoy vamos a analizar aquí en el canal qué nos puede deparar el nuevo proyecto de Corberán. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy para analizar de una forma un poco diferente un nuevo proyecto del Valencia, porque estaremos de acuerdo que el Valencia de Peter Lim en las últimas temporadas nos ha mostrado ser un proyecto sin rumbo, un proyecto en el que salían sus mejores jugadores y llegaban jugadores, bueno, vamos a decir, de menor nivel para reforzarse y para poder completar 11 jugadores que fueran competitivos. De hecho, han sido varias las temporadas en las que el Valencia ha estado tanteando con ese descenso a segunda división. En cambio, ya la temporada pasada, con la llegada de Corberán y esos refuerzos en el mercado de invierno, y con lo que estamos viendo en este mercado de verano, parece que de la mano de Carlos Corberán, como decía, el Valencia está dando un pequeño cambio de rumbo en el proyecto, y eso es lo que vamos a analizar hoy. Aunque es verdad que con el hype de las últimas jornadas, con los varios fichajes que ha firmado el Valencia, se nos ha olvidado, yo creo, un poquito también esas salidas del principio de mercado que fueron bastante dolorosas. Así que vamos a empezar un poco por ahí, por hablar de esas salidas, ¿no? Primero hay que hablar de la salida de Mamardashvili, que ya conocíamos porque ya era algo que sabíamos desde el verano anterior, pero bueno, que yo creo que, aunque no haya sido la mejor temporada del georgiano, creo que el Valencia ha perdido en portería, y después hablaremos de Julen Aguirrezabala, pero creo que es evidente que ha perdido, pero sobre todo me quiero enfocar en dos salidas, ya no solo porque sean jugadores que podían ser importantes a presente y sobre todo a futuro, sino porque son dos jugadores de la casa, dos jugadores que, si recordamos en aquella temporada en la que el Valencia está cerca del descenso y salen los jóvenes a rescatar al club de alguna manera, bueno, ahí tenemos que hablar de estos dos nombres, ¿no? Primero, de Mosquera. Mosquera, un jugador que tampoco creo que haya hecho su mejor temporada, y creo que el mejor central del Valencia en esta temporada, en esta última temporada, fue Tárrega. Bueno, Mosquera es evidente que era potencialmente uno de los mejores centrales españoles y que en 3 4 años podríamos estar hablando, junto a Pau Cubarsí, de los centrales del momento en la selección española. Y en cambio, en una oferta de un jugador que está cerca de terminar el contrato de un club grande como el Arsenal, Mosquera pone rumbo a la Premier. Creo que es una pérdida importante, ya no solo en lo estructural, porque creo que Mosquera sale por 20 millones o algo cercano, se puede sustituir por otro jugador. Aquí sí que considero que Mosquera, esta salida es un poco dolorosa en el sentido de que es un jugador de la casa, un jugador formado, un jugador de sentimiento, y creo que aquí el Valencia sí que pierde. Pero quiero analizar sobre todo la salida de Yarek, porque creo que aquí ya no solo vamos a analizar la salida del jugador y potencialmente lo que podría aportarle al club, sino que el Valencia ha demostrado cuál es su realidad actual, y es que Yarek, un jugador de 19 años, si no me equivoco, con un potencial de ser un grandísimo central, que ha dejado grandes destellos en la sub-21, en la sub-19, perdón, en la sub-19 antes que la sub-21, que ha dejado grandes momentos y grandes actuaciones, aunque es verdad que en el primer equipo del Valencia se haya quedado un poquito corto. Yo sí que considero que tanto el valencianismo como los aficionados al fútbol esperábamos por lo menos que Yarek fuera en 2 3 años un fijo en primera división. Y sale al PSV por alrededor de 9 millones con variables, si no me equivoco. Y aquí lo que quiero analizar es que el Valencia ha demostrado que a día de hoy no tiene posicionamiento en el mercado, es decir, que no tiene ese poder que sí podía tener hace algunas temporadas para vender a sus mejores jugadores potenciales por 30 o 40 millones. Y el Valencia ha perdido eso, ¿no? Yo creo que eso es la realidad a la que los tenemos que acostumbrar. ¿Cuál es la otra realidad que quiero analizar? Que en otras temporadas han salido este tipo de jugadores y no ha llegado nadie para reforzar, o los que han llegado para reforzar han sido jugadores a coste cero, jugadores que no contaban en otros equipos. Y yo sí que considero que en este mercado de verano el Valencia se ha movido bastante bien. Y vamos a empezar por analizar, como ya decía antes, ese fichaje de Julen Aguirrezabala, y vamos a ver un poco cómo está el tema de la portería, porque ya sabéis que la temporada pasada, con esa salida de Mamardashvili, el Valencia ficha a coste cero de procedente del Rayo Vallecano a Stole Dimitrievski, aunque parece que ni Corberán ni el club va a contar con él. La promesa a priori era que en el momento en el que saliera Mamardashvili, Dimitrievski pasaría a ser el portero titular, pero con la llegada de Julen Aguirrezabala todos sobreentendemos
que Dimitrievski no cuenta ni para Corberán ni para la directiva valencianista y que Julen va a ser el portero titular en un negocio en el que el Valencia ha conseguido traerse cedido a un portero que, a pesar de ser suplente en el Athletic, yo, en mi opinión y por lo que le conozco, creo que puede ser un buen portero en primera división, aunque es verdad que si en Copa sí que ha tenido buenos momentos, en Liga cuando ha tenido que sustituir a Unai Simón ha dejado algunas dudas, sí que considero que en un proyecto como el del Valencia, Julen Aguirrezabala puede funcionar. Aquí el debate está con qué pasa ahora con Dimitrievski. Todo apunta a que puede salir, pero claro, tendría que llegar una oferta que convenzca tanto al jugador como al Valencia, y ahí creo que esta salida se va a alargar un poquito más en el mercado. Después analizaremos también qué es lo que considero que o consideramos que tiene que fichar el Valencia de aquí a que termine el mercado para terminar de completar la plantilla, porque han salido Mosquera y Yarek, como ya hemos analizado, y el único sustituto que ha llegado en esta posición es Copete. Copete, que llega desde el Mallorca por alrededor de 4 millones, un jugador que en la última temporada, con ese cambio de sistema de Iago Barrasate a los dos centrales, ha perdido muchísimo protagonismo, que quería ser titular y por eso sale del Mallorca. Creo que el Valencia paga alrededor de 4 millones, como ya he comentado, y creo que es un buen fichaje que considero que puede ser titular y puede rendir, pero claro, yo creo que si comparamos a Mosquera con Copete, aquí el Valencia ha perdido bastante. Veremos a ver si de aquí al final del mercado todavía llega algún otro central, que después analizaremos si lo necesita el Valencia o no, pero aquí sí que considero que Copete, bueno, baja un poquito el nivel de Mosquera, aunque en ese perfil zurdo, junto a Tárrega, puede dejar un buen rendimiento. Donde ha hecho una revolución completa el Valencia es en el centro del campo. La temporada pasada con Enzo Barrenechea, la verdad que el Valencia hizo un fichajazo, aunque llegara cedido, y el temporadón que hizo el argentino le ha llevado a fichar por el Benfica, que ya sabemos que el Benfica no ficha a cualquier jugador y siempre suele fichar jugadores que se puedan revalorizar en un futuro. Así que aquí, bueno, creo que Enzo Barrenechea no era apetecible para el Valencia. O sea, bueno, creo que el Valencia no era apetecible para Barrenechea, quiero decir, porque creo que el Valencia hubiera fichado a Enzo, evidentemente. Aquí el que ha llegado es Baptiste Santamaría, procedente del Stade de Rennes, que bueno, os voy a dejar aquí en la cajita de descripción, y aquí estaréis viendo en pantalla ahora el artículo de Andrés Onrubia analizando a Baptiste Santamaría en el Stade de Rennes, un 5 posicional, un jugador que si en algo se caracteriza es en robar balones y en ocupar mucho espacio, un jugador de 30 años, un poco es lo que no esperábamos que iba a hacer el Valencia, fichar jugadores veteranos que no se puedan revalorizar. Creo que el Valencia en las últimas temporadas lo que ha hecho es fichar jugadores jóvenes, o bueno, traer jugadores jóvenes que se puedan revalorizar para poder venderlos, aunque no le ha terminado de funcionar del todo. Con Baptiste Santamaría lo que busca es un rendimiento inmediato, con el que sí que consideramos que puede buscar esas revalorizaciones con Ugrinic, jugador prácticamente desconocido, el suizo, que llega por alrededor de 4 millones y a priori viene a ser el sustituto de André Almeida, que está sonando bastante para salir. Un jugador que puede jugar de interior, que puede jugar también de media punta y que tiene muy buena pinta, pero que bueno, yo tampoco puedo hacer un grandísimo análisis porque no veo al Young Boys todos los días y porque es un jugador que podríamos decir que es prácticamente desconocido, aunque como digo, tiene bastante buena pinta. Y por cerrar este centro del campo, aunque pueda jugar en banda y demás, hay que hablar de Dani Raba, un Dani Raba que ya lo firmó el Valencia a principios de mercado, algo que es bastante inusual en el Valencia, adelantarse a sus competidores, pero así lo hizo con Dani Raba, que descendió en el Leganés y para mí fue el mejor jugador junto a Juan Cruz la temporada pasada en el cuadro madrileño, y creo que, teniendo en cuenta la realidad hoy en día del Valencia, es un fichaje interesante. Si hablamos de hace 5 o 6 temporadas, pues sería un fichaje insuficiente, pero teniendo en cuenta lo que ha fichado el Valencia en las últimas temporadas, creo que Dani Raba sí que da un saltito de calidad. Y el último fichaje que ha cerrado el Valencia y que me ha llevado un hueco, el que nos ha llevado a Jonay y a mí decidir grabar este vídeo, es el fichaje de Arnaud Danjuma, que para mí es un poco lo mismo que Dani Raba. Hace 5 temporadas, si me dices que el Valencia va a fichar a este Danjuma de hoy en día, estaríamos hablando de que es un fichaje insuficiente. Pero si Corberán consigue que Danjuma rinda, o más que rinda, tenga esas ganas que ha demostrado por momentos de su carrera tener, creo que Danjuma puede ser un jugador muy, vamos a decir, que rentabilice mucho al Valencia, porque es un jugador que necesita poquito para generar, un jugador que ya ha demostrado tener gol, porque así lo ha hecho cuando en Girona ha querido en Champions, así lo hizo en Villarreal la temporada pasada cuando empieza jugando esas primeras jornadas para poder encontrar un destino, también lo hizo así en la Premier. Creo que Danjuma es un buen jugador, un jugador que si Corberán, como digo, consigue tenerlo enchufado, va a rentabilizar mucho al Valencia.
Y sobre todo, y lo más importante, más allá de los fichajes, más allá de las salidas, para mí hay dos movimientos que el Valencia ha hecho y que para mí, sinceramente, son los que cambian o los que nos demuestran que el Valencia ha dado un pequeño cambio en esa dirección deportiva, en ese planteamiento del proyecto, y son las renovaciones de César Tárrega y de Javi Guerra. Y sobre todo esta segunda, porque César Tárrega sí que considero que todavía solo ha hecho una buena primera temporada en Primera División, aunque es muy buena, pero es su primera temporada y no es ese jugador que llevamos escuchando su nombre varias temporadas como potencial jugador para un equipo grande, pero sí que lo es Javi Guerra. Javi Guerra, recordemos que la temporada pasada parecía no contar y que se iba a marchar al Atlético de Madrid, sonó también para varios equipos de la Premier, y la realidad es que con Corberán transforma un poco su rol, hemos visto un grandísimo rendimiento y Javi Guerra renovado en un contrato bastante largo. Lo normal en el Valencia de Peter Lim hubiera sido que Javi Guerra termine contrato, que se fuera al equipo de turno, fuera al Villarreal, al Atlético de Madrid y tal, y el Valencia a coste cero sacara a uno de sus mejores jugadores. Y aquí el cambio de rumbo creo que es claro. Javi Guerra ha renovado hasta 2029, si no me equivoco. Os voy dando los datos, aunque realmente, bueno, no los tengo apuntados porque no me parece significante si es 2028 o 2029. Creo que al final lo importante es que el Valencia ha hecho una renovación a largo plazo y esto ya es noticia en Valencia. Y para mí es, junto a los fichajes, lo que demuestra que hay claramente un cambio de rumbo en el proyecto. No sé si es por razón de que se le han visto las orejas al lobo y no se quiere pelear más por bajar a segunda división, si es que realmente ha habido un cambio de proyecto. No sé cuál es muy bien la razón, pero es evidente que un cambio hay cuando el Valencia ha hecho estas renovaciones, cuando ha hecho estos fichajes de los que estamos hablando, que al final es muy importante. Por ir terminando con el vídeo, para mí el Valencia tiene que hacer dos fichajes más. Primero un central, porque creo que con Copete y con Tárrega puedes tirar con los centrales titulares. Diacabí, si está bien, porque recordemos que viene de una lesión larga y aunque la temporada pasada ya juega algunos minutos, es un jugador que viene de una lesión larga y veremos a ver en esa continuidad cómo funciona. Creo que el Valencia necesita otro central y si es para que sea titular y si es un central de garantías, mejor. Y sobre todo un delantero. Se ha hablado mucho del tema de Umar Sadik, que veremos a ver porque la Real a priori solamente quiere venta, aunque yo creo que si esto se enquista y la Real necesita darle salida a Umar Sadik, va a acabar aceptando cualquier cesión, como parece que lo va a hacer el Mallorca con Kyle Larin. Para mí Umar Sadik creo que sería un buen fichaje, pero si no iría a buscar ese perfil. ¿Por qué? Porque bueno, considero que Hugo Duro es un delantero más móvil, Danjuma si juega de punta también es un delantero móvil y creo que por momentos ese delantero referencia, como a priori debería haber sido Rafa Mir o como puede ser Umar Sadik, creo que lo necesita el Valencia. Y con estos dos fichajes no sé si al Valencia le va a dar evidentemente para pelear por Europa, pero sí que creo que debería de salvarse con bastante tranquilidad. Ya sabemos que en la Liga hay 11 o 12 equipos que su primer objetivo es salvarse y a partir de ahí vamos viendo, ¿no? Yo creo que es la realidad de equipos como Osasuna o Rayo Vallecano, que la temporada pasada, o incluso Mallorca, que la temporada pasada están cerca de Europa, pero que yo, sinceramente, creo que su primer objetivo es salvarse. Y yo creo que el Valencia hoy en día también está en esa situación, en la situación de primero nos salvamos y a partir de ahí vamos viendo hasta dónde podemos escalar. A mí no me pareciera una locura si el Valencia está con estos fichajes y si termina de atinar esos dos fichajes, tres que estoy comentando, creo que el Valencia es un candidato a ocupar esa séptima, octava plaza que es un poco la que más está en el aire en el fútbol español, porque creo que los puestos de Champions, Europa League, incluso Conference, ya tienen nombres y apellidos con el Betis, con el Villarreal, con el Athletic. Veremos a ver los proyectos de Girona y Real Sociedad por dónde tiran, pero a partir de ahí creo que el Celta tiene un buen equipo, pero con la exigencia del fútbol europeo se puede caer un poquito. Veremos a ver el Rayo, a ver qué pasa con Osasuna y Alessio Lichi y con Mallorca y Iago Barrasate, que me genera dudas este último proyecto, así que veremos a ver si el Valencia es candidato a estar en Europa. Yo lo que tengo claro es que con estos fichajes y con este cambio de rumbo en el proyecto, el Valencia está dando saltos de calidad, pasitos de calidad hacia ser otro club.